Bueno, aquí estoy de nuevo con mis entrevistas. Normalmente converso con personajes del mundo artístico, pero bueno, me gusta hablar con personalidades que tienen que ver con distintos ámbitos. Hoy está conmigo alguien que es muy conocido aquí, muy prestigioso en Miami. Él es abogado, es filántropo y es un gran seguidor del Partido Republicano, militante del Partido Republicano y en especial ahora está, como se avecina una fecha tan importante como es la elección presidencial del 3 de noviembre, sacando pecho, como se diría en algunos lugares, como se diría en argot callejero, por su querido presidente Donald Trump, nuestro presidente Donald Trump. Está presentando un libro que se llama Al frente con Trump, y bueno, le doy la bienvenida a Jorge Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Erwin, muchas gracias. No, gracias a ti. Tú debes ser un hombre muy ocupado, ¿no? Bueno, esta es la temporada política, también en el mundo legal y administrativo donde nosotros ejercemos, está bien vigente, pero siempre es importante tomar este momento y me alegro mucho y te agradezco la oportunidad de que los votantes analicen su decisión tan crítica este 3 de noviembre. Pensaba hace un rato cuando iba a comenzar a iniciar esta conversación que me dio de repente la corazonada de que existe este libro como alguien como una especie de defensa, una gran muestra de apoyo tuyo. Bueno, el título del libro lo dice, ¿no? A Donald Trump. ¿Siente que el presidente necesita un gran apoyo ahora? Bueno, es muy interesante. El enfoque del libro tiene tres aspectos. El primero es ser agradecido. Como conservador cubano-americano, nosotros le tenemos mucho que agradecer al presidente porque ha tomado a pecho y le ha dado la frente a la causa de una libre Cuba, el pueblo cubano, nosotros en el exilio, etcétera. Así que hay una parte del libro que se enfoca en esos aspectos, cómo llegó el presidente. Nosotros, como muchos en el sur de la Florida y en los Estados Unidos, apoyábamos a Marco Rubio, otros apoyamos a Jeb Bush, pero en el 2016 Donald Trump se hizo nuestro presidente y tomó a pecho y tomó acciones muy específicas para proteger los intereses del pueblo cubano, etc. Número dos, sí, en parte no es tanto como una defensa, pero es como aclarar para muchas personas que no entendieron o que honestamente no vieron la realidad de cómo el presidente logró la victoria esa de sorpresa en el 2016 y hace un análisis de los puntos claros. Y tercero, que nosotros fuimos los primeros en este libro de notar de que el presidente era muy posible que recibiera el premio Nobel que ya ha sido nominado, como hemos visto en estas últimas semanas. Explica de cómo la política, o sea, la doctrina Trump se pudiese aplicar no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo. Jorge Luis, vamos a tocar varios temas ahora, pero quisiera detenerme en esto. Pienso que eres una persona exitosa profesionalmente y me provoca una admiración el hecho de que pudiendo estar con tus necesidades personales satisfechas, tranquilo, te embullas en esto, te lanzas en esto, en la arena política. Sé que hace años que lo haces. Esta es una vocación tuya. ¿De dónde nace eso? Varios puntos. Primero, porque vi de mis padres, y yo nací en la isla, ser exiliado y refugiado en una nación hace a todos pensar, especialmente cuando llegamos a cierta madurez, de que algo sucedió, hubo algún aspecto en nuestra sociedad que conllevó a este desastre de que vimos. Entonces eso siempre me llevó a analizar los sistemas políticos. Estudié ciencia política aquí en Biscayne College, que ahora es St. Thomas University, y siempre ha sido parte de mi interés en ver por qué y cómo y lo importante que es la política. ¿En qué año vinieron ustedes? Nosotros llegamos en el 69, 1969. 69. Se piensa ahora que también se apoya mucho a Trump porque está complicado el tema de la elección con Biden.
No, en realidad lo que te quería preguntar es, ¿se piensa mucho que podrían llegar a perder Trump ahora con Biden? ¿Qué piensas tú? Bueno, todas las encuestas, los sondeos, indican que es una contienda bien reñida, al igual que fue en el 2016. La decisión, por ejemplo, en algunos estados fue por 10,000 votos, o sea, 2 votos por recinto. Y lo que vemos ya se está manifestando, y lo hablamos un poco en el libro, es que la comunidad del sur de la Florida en sí es la que le posiblemente, yo pienso que sí, le va a dar la victoria en la Florida. Sabemos ya por muchos años, en muchas elecciones, de que el nominado que no gane la Florida se le hace muy, muy difícil ganar la Casa Blanca. En este caso, si puede ganar el presidente la Florida, que está bien reñida, sí le da un paso para poder llegar a ese número mágico de votos electorales para poder triunfar. ¿Estás confiado? ¿Estás tranquilo? A 50 días estamos viendo de que estamos en el medio de la tormenta. Sí, la palabra tranquilidad ahora no funciona para nadie. Exacto, hay que explicarla si se la usamos. Pero hay buenas indicaciones. Por ejemplo, el voto hispano en la Florida se ha cerrado detrás del presidente. Eso es muy positivo, porque si recordamos que en el 2016 se dividió un poco. Habían personas que querían a Marco Rubio, el senador Marco Rubio, el ex gobernador Jeb Bush, que sí nunca votaron por el presidente. Ahora sí están votando los conservadores en el estado, y al norte del estado de la Florida se ven que tiene buen apoyo. Imagino que si, siendo yo un poco malicioso, imagino que si te gustaba Marco Rubio en un principio, cuando tuvieron un enfrentamiento tan áspero, bueno, por lo menos verbal, aunque sea con Trump, ¿te resultaba antipático Trump? Dime la verdad. Sí, definitivamente. Nosotros estuvimos y en uno de los primeros capítulos del libro hablamos un poco del debate en Las Vegas, que es el famoso momento donde se confronta Jeb Bush con Donald Trump en aquel momento. Marco Rubio vio su entrada, pero eventualmente el presidente lo rechaza como candidato en sí, más por que el presidente había proyectado una imagen de que estaba en guerra, y por eso es el subtítulo del libro, El presidente en tiempos de guerra. Y eso fue, Edwin, lo que yo creo que cambió mucho en el 2016. Y desde el momento que el presidente tomó la posición, ha estado en guerra, o sea, nunca ha parado de estar batallando, sea o la prensa o intereses externos de los Estados Unidos, la economía, etcétera. Así que en sí, como apoyábamos a Marco, vimos que como republicano, el nominado de nuestro partido, como decimos, cerramos fila y apoyamos a nuestro nominado. O sea, los republicanos, algunos han apoyado a Trump porque no había otra alternativa. Así es, y el presidente también, lo interesante, buen punto, lo interesante de los conservadores, que somos tradicionalistas en sí, es que ya cuando las primarias se concluyen, cerramos fila, y el nominado de nuestro partido es el que apoyamos, porque en sí eso es la tradición, y además el presidente presentó muchos puntos que coincidían con la ideología conservadora de la Florida y en los Estados Unidos. Una pregunta personal, ¿cómo en estos tiempos que hay tanta polarización, bueno, siempre, ¿no?, con el tema político, y hay una gran efervescencia en Estados Unidos y en otros países también, tú que eres abogado, estás acostumbrado y eres columnista también y comentarista político, ¿cómo enfrentas tú una situación cuando tienes que confrontar verbalmente con alguien por política? ¿Qué consejo podrías dar? ¿Cómo se mantiene la calma ante alguien que te está diciendo lo que tú piensas es un desastre? Bueno, no es fácil, pero hay 2 o 3 puntos que yo creo que son críticos para mantener. Primero, si es una crítica hacia un análisis, etcétera, porque es una reacción personal que es muy común con el presidente Trump.
nosotros siempre vemos no lo que dice, sino lo que hace. O sea, el presidente es apto a hacer ciertas observaciones, comentarios. Te doy un perfecto ejemplo, y me ha sucedido en temas legales. El presidente ha criticado jueces y como abogado yo tomo muy seriamente de que eso no se permite. O sea, nosotros no podemos, no es que no podamos, es que no debemos, como una sociedad, criticar los jueces simplemente a nivel personal. Así que las cuestiones personales son fáciles de debatir porque las separamos. Ahora, ideológicamente nosotros tenemos nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo no es que discrepe con el presidente, pero tengo mi punto de vista personal en lo que es temas migratorios. Y en el libro detallamos... Iba a preguntar por eso. Exacto, que es muy importante entender la dinámica, que la cuestión de migración de los Estados Unidos no es un punchline de un tema político, sino es una cosa seria de personas, son vidas, familias, que hay que tratar de otra manera. Obviamente, el proceso político puede ser que tome tiempo llegar ahí, pero somos firmes sobre nuestro punto de vista y nuestra posición. ¿En qué es lo que más de acuerdo estás con lo que ha hecho con la gestión del presidente Trump y en qué es lo que menos te agrada, digamos? En total, o Sí. sea, el presidente tiene una política que es muy interesante, y el punto de vista en el libro lo tratamos de documentar. Él usa el tema primero América, o sea, América primero, o sea, los intereses de los Estados Unidos sobre todo otro. Eso en sí suma muchos puntos dentro de la política conservador moderna del Partido Republicano. Todos los partidos evolucionan sobre el tiempo. Así que coincidimos mucho con la posición económica, de reducir los impuestos, de darle al trabajador la oportunidad de crecer, no limitar ese aspecto. Al nivel personal, y mi familia, Marilé y yo, como católicos, el apoyo que el presidente le ha dado a proteger la vida desde concepción ha sido muy importante y lo hemos tomado muy a pecho. Sé también la influencia del vicepresidente Mike Pence y su esposa en esos aspectos. Así que hay puntos que son políticos, pues todo es político, pero son puntos que son muy importantes porque a nivel personal nos afectan. Pasando el limpio un poquito, Jorge Luis, entonces tú eres, ¿se podría decir que eres allegado al senador Marco Rubio? Bueno, nos conocemos, nosotros apoyamos su campaña para presidente, nos hemos conocido desde que estaba en la Escuela de Derecho, y tenemos una relación a nivel personal, pero mucho más importante como nuestro senador. ¿Te gustaría ser más protagonista en la política en algún momento, lanzarte de candidato o ser funcionario del futuro gobierno de Marco Rubio? No, eso ya he cedido el paso ese al mayor nuestro, Andrés Raúl, que esta misma elección en agosto 18 fue electo al comité ejecutivo del Partido Republicano aquí en Miami-Dade, así que la juventud se impone, así que yo creo que con mucho gusto lo orientamos, los ayudamos, los apoyamos, pero el futuro está en sus manos. Buenísimo. ¿Te pones la gorra de Trump a veces? ¿Te la has puesto muchas veces? No, en serio te pregunto. Sí, con mi papá definitivamente, él tiene la de él. Nosotros estuvimos en la inauguración del presidente y pudimos recibimos otra gorra que tiene Make America Great y el insignia del presidente, así que ese es el más premiado en la casa. Es como una gorrita VIP. Exacto. Raúl, 2 minutos más. Tu familia de Cuba, ¿me puedes hablar un poquito? ¿Qué hacían tu familia en Cuba? Bueno, nosotros humildes trabajadores, mi papá trabajó en varios negocios, tenía una pollería cuando yo nací en el 1961, y en sí yo nací en medio del ataque, bueno, la invasión de Bahía de Cochino. En abril del 61, pero simplemente humildes trabajadores, clase media en Cuba, que tratamos, mi papá y mis tíos trataron de salir de la isla, fueron capturados, mi papá fue preso,
por 2 años casi, y entonces después por los vuelos de la libertad pudimos salir. Otros tíos fueron por España, así que poco a poco pudimos llegar al exilio y de aquí el resto está en el libro. ¿Qué es una pollería? Pollería es donde te venden pollos, o sea, como una carnicería, pero con más pollos que carne. Bueno, bueno, entonces doble felicitación para ti, Jorge Luis, porque bueno, eres una persona muy exitosa y vienes de orígenes sencillos, ¿no? Ujú. Bueno, compren el libro de Jorge Luis López, Al frente con Trump. Está en Amazon, está y estará ahí, así que espero que puedan acceder a él. ¿Algunas últimas palabras, Jorge Luis? Ve practicando para cuando seas candidato a senador. Bueno, primero te lo agradezco, Edwin. Esto ha sido siempre es interesante las perspectivas y hablar no solo del libro, pero de la política, pero a todos, por favor, si tienen este gran privilegio que nos da la ciudadanía de los Estados Unidos de participar en el proceso electoral y votar, eso es lo único que le podemos pedir a todos, sea o no la decisión que uno quiera el 3 de noviembre, pero por lo menos que no nos quedemos en casa y que participemos en nuestra democracia. Perfecto. Jorge Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto conocerte. Hasta luego. Lo propio. Igualmente. Gracias.